Trabajo, el ministro coordinador general de Gobierno, don Carlos Madero, todos los viceministros, directores, gerentes y todo un edificio de nuestro país. Con la presencia del presidente Hernández, vamos a dar inicio a Y hoy podemos decir que probables hechos, como lo dijo presidente usted la semana pasada, son los que nos van a marcar y por lo cual nos van a recordar. Muchas gracias, Anthony. Primero que nada, gracias a todos por venir, por acompañarnos en lo que creemos debe ser una norma de conducta para todo gobierno que está terminando. Si trabajamos para el pueblo hondureño, tenemos que entender que tenemos que darle explicaciones de qué es lo que hemos hecho, por qué no se hacen algunas cosas, en fin, la famosa rendición de cuentas que hemos venido acuñando. No quiero extenderme mucho, pero quiero comenzar por reiterar mi agradecimiento a Dios de habernos dado la oportunidad de servirle al país y pedir que este proceso electoral que está a punto de terminar se haga cívicamente, que la gente vote masivamente, que vote bajo su conciencia, buscando tener un proceso electoral que potencie nuestro sistema democrático. Y allí diría yo que queremos dejarle el reto a quienes sean escogidos para que hagan más y mejor que nosotros. Igual o menos no se vale, porque ya demostramos que sí se puede. También quiero agradecerle al equipo. Yo sé que no es fácil trabajar conmigo, porque a veces uno tiene que presionar, tiene que hacer que las cosas ocurran, siempre hay dilemas, pero hay que tomar decisiones. Y afortunadamente los números, que es lo que respaldan los resultados concretos, los endosos o reconocimientos, son lo que ahora soportan nuestra administración. En ese sentido, quiero agradecer también a sus familias, a las familias del equipo, porque me decía una persona que vino del sector privado a trabajar con nosotros, me dice: presidente, ahora aquí en el gobierno trabajo más que en la empresa privada. Le dije yo, ese fue el reto que les hicimos a los empresarios. En San Pedro Sula, me acuerdo de un evento empresarial. Le dije, apostemos. ¿Quién trabaja más horas por Honduras, ustedes o nosotros? ¿Ustedes en sus empresas o nosotros en el gobierno? Y sé que ha sido una administración atípica en ese sentido. Quiero también agradecer a quienes nos han acompañado, a pesar de las adversidades, de las críticas, de los cuestionamientos. Pero miren, solamente la persona que no se atreve a hacer cosas que sacudan la conciencia de los pueblos, solamente aquellos que a pesar del riesgo se atreven a hacer las cosas, de eso siempre van a hablar. Pero el que voltea a ver para otro lado, para acomodarse a lo que ya está pasando, normalmente no le dicen nada. Y aquí quiero entrar con un tema que vale la pena dejarlo en el ambiente para que lo analicen, lo debatan. Alguien de aquí de Honduras dijo una vez, y lo repitieron en Estados Unidos, que se perdían en corrupción en Honduras 3.000 millones de dólares. Y le digo a los funcionarios, háganme esos números, cuánto es lo que representaría de nuestro presupuesto nacional. Nuestro presupuesto son 12.000 millones de dólares aproximadamente, un poquitito más. Si se perdieran 3.000 millones de dólares anuales, ¿ustedes crean que hubiéramos llegado a atender a 5.4 millones de personas con por lo menos un beneficio de vida mejor? Si eso fuera cierto, yo les pregunto, ¿tendríamos toda la infraestructura que hemos construido, que ahora es
el sistema logístico en Honduras para las Américas. Tendríamos Puerto Cortés como está hoy, si lo encontramos quebrado. Y ahora está siendo el puerto referente en el Caribe. Ya terminamos prácticamente una autopista de 4 carriles, la más larga de Centroamérica, para llegar al sur. Y allá en el sur, hacia la frontera con El Salvador y Nicaragua, son carreteras de primera. ¿Sería posible recibir las calificaciones de riesgo país que 2 empresas de mucho prestigio mundial, Standard & Poor's y Moody's, han dicho que tenemos la mejor calificación de la historia y con perspectiva estable? ¿Sería posible si se perdieran 3.000 millones de lempiras del presupuesto, como irresponsablemente se ha dicho? ¿Sería posible que tuvieran confianza los bancos nacionales e internacionales, los fondos de inversión en Honduras, como ahora lo dice el Fondo Monetario, que tenemos una macroeconomía sólida, sana? No, no sería posible si fuera cierto eso. Y les voy a dar un ejemplo más aterrizado, a algo más generalizado. El otro día le preguntaba al equipo económico, ¿cuánto era la tasa promedio de crédito para agricultura en un préstamo en el 2013? 10, 11, 12, 13. Variaba entre 36% a 40%. Y ahora la tenemos, si solo el banco la presta, si no interviene el Estado, muchos créditos para el agro están ahora a 12, a 13, otros a 10. Y con el sistema que creamos, que le llamamos agrocrédito, le llamamos, está a 5% la tasa anual. No sería posible eso si no se hubieran manejado las cosas bien. No sería posible que tengamos una forma de atender a la clase media que quiere hacerse de su vivienda con un sistema de 5% la tasa anual a 20 años, y a los que son de 1, 2 o 3 salarios o 4 salarios mínimos les damos un bono para que su prima no sea un problema, sino que la prima que le pide el banco o la cooperativa, prácticamente nosotros le damos el 75%. Y el costo o lo que invierte anual para hacerse de su casa, la cuota, mensual, es menor que lo que la persona podría pagar por esa misma casa nueva en alquiler. Entonces, eso significa que no solamente es porque el Fondo Monetario o Standard & Poor's o Moody's o los especialistas dicen que se han manejado las cosas bien, no, se traduce en beneficios a la gente. No tuviéramos el sistema de atención a los emprendedores con crédito solidario a 1% la tasa de interés mensual, y en muchos casos todavía menos. No hubiéramos atendido a casi 200.000 microempresas. El Banco Centroamericano, el Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo de Inversiones, no confiarían en nosotros y nos dieran condiciones muy especiales. Te digo esto porque ahora estamos en una época donde existen especialistas en desinformar y lo repiten tanto y lo tiran por diferentes lugares que se termina convirtiendo en verdad para muchos, el famoso fenómeno de la posverdad. Y por eso dijimos nosotros, tenemos que dejarle al pueblo hondureño una memoria de cómo encontramos el país, con quiénes trabajamos, cómo lo hicimos y cuál es el resultado. Número 1, prohibido olvidar, como decía Miriam, fuimos el país más violento en la faz de la tierra. Esta ciudad donde estamos era la tercera más violenta del mundo y la primera era San Pedro Sula, y eso tiene nombre y apellido porque del 2006 en adelante descuidaron la seguridad y la policía en su mayoría estaba al servicio del mundo criminal, y aquí caían avionetas como moscas, y aquí no existía la extradición. Y aquí era fácil voltear a ver para otro lado para que todos estos maleantes
hicieran de las suyas, pero le entramos de frente al problema. Nadie que esté coludido con el narcotráfico o le tema se iba a atrever a crear la figura de la extradición y de la incautación de bienes del mundo criminal. ¿Y por qué lo hicimos? Porque necesitábamos sanear este país. Todo el mundo hablaba que había que depurar la policía y transformarla. Bueno, nosotros en Mucha Bulla lo hicimos. Y lo hicimos con el apoyo de varios sectores de sociedad civil y que no dependiera del presidente quién se quedaba o quién se iba de la policía, sino que fuera un mecanismo aparte. La extradición aquí no es como en Colombia, que la decía el presidente. Aquí lo diseñamos para que lo decían los jueces a petición de un país que tenga tratado con nosotros. No depende del presidente. Y esto lo menciono porque uno de los mayores actos de corrupción, lo que minó tanto las instituciones de Honduras, ha sido el mundo criminal. Y encontramos una penetración en casi todos los sectores de la sociedad. Y quiero volver a acuñar una frase. ¿Por qué se habla bastante hoy de corrupción? ¿Por qué no se hablaba antes? Porque nadie le había atacado de frente. Yo nunca voy a olvidar en la antigua Dirección Ejecutiva de Ingresos, que no le gusta mencionar la palabra Miriam, cuando venían las licitaciones, los empresarios llamaban, algunos de ellos, para que le sacaran las constancias de que no debían nada, que estaban al día, y de repente era todo un problema. El sindicato de ahí también era parte del problema. Por eso yo le dije a Miriam, cierre eso y cree algo nuevo. Y páguele bien a la gente, porque ellos son los que nos van a garantizar que vamos a tener suficientes ingresos. No hubiéramos logrado darle un apoyo del doble del presupuesto al Ministerio Público para fortalecerlo si no tuviéramos capacidad de recaudar. No tuviéramos la capacidad de construir tanta infraestructura si no tuviéramos la capacidad de recaudar. En migración, como decimos en la Empira, era una pudrición. Y los podridos se fueron, porque cerramos la anterior institución y se creó una nueva. Y ahora es muy moderna. Son referentes en el trabajo que hacen en la región. Tecnología de primera. Aduanas igual. Entonces, como verán, estas transformaciones están dando sus resultados. Y creo que van a dar más resultados en los próximos años. El manejo de la pandemia, llegó un periodista a decir aquí que íbamos a terminar de vacunar en 11 años, al ritmo que iba. Pues ahora acaba de haber una reunión la semana pasada de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y resulta que Honduras es el país en América Latina que menos personas hospitalizadas tiene. Eso es vacunación, esos son triajes que a propósito están vacíos y casi asustan, como dicen ahí, les digo mejor. Pero no lo podemos cerrar porque siempre hemos visto en otros países olas que se vienen. La operación de cierre del país fue muy criticada, pero si no cerramos no nos hubiéramos preparado para atender esta tragedia mundial que puso de rodillas a los países que eran más sólidos en salud. Ahí no había distinción. Yo nunca voy a olvidar un video de una hondureña que me la mandó un diputado, el diputado Mario Seguro una vez, donde ella llorando grababa un mensaje de voz y decía: están cayendo como pollos la gente aquí en Italia. Yo lo estoy viendo en las calles. Nadie estaba preparado para enfrentar la pandemia. Nadie tenía presupuestos para la pandemia. Nadie estaba preparado para enfrentar ETA y IOTA. No teníamos presupuesto para eso. Pero miren hoy, a pesar de ETA y IOTA, estamos cerrando este año con un crecimiento del 9%. Y no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos hecho las cosas bien. Perfecto, solo Dios. Y obviamente quedan muchas cosas por hacer. Venimos ahorita de allá de Asia, aterrizamos esta madrugada. Impresionante como un grupo de empresarios taiwaneses interesados, hablando con los de Japón, con los de otros países asiáticos,
en el puerto de Amapala. Porque gracias a Dios con el BESIE ya se aprobó, y espero que el Congreso apruebe pronto, lo que es el financiamiento al puente y también a otras obras colaterales en Amapala, pero desde luego el diseño del megapuerto. Y fue impresionante para mí ver a las 3 navieras taiwanesas, que están entre las 10 más grandes del mundo, diciendo: estamos muy interesados, presidente. Ya vinieron a Honduras. Y como muchos también a veces no saben, y algunas cosas no teníamos por qué decirlas, ni las vamos a decir hasta más adelante, pero era un tema de Estado. Desde el 2014 nos dedicamos a crear la conciencia que el Golfo de Fonseca, en vez de un lugar de conflictos, debería de ser un lugar de desarrollo, de paz, de prosperidad. Pero para eso nosotros los hondureños teníamos que resolver un problema. Y es que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a petición de Honduras y El Salvador, emitió un fallo. Y ese fallo dice, entre otras cosas, que Mianguera y Mianguerita es de El Salvador y que Amapala es de Honduras. Pero dice también que los 3 países deben de negociar y que le quede una cuota proporcional de lo que es una línea imaginaria que le llaman la bocana, para proyectar los derechos de cada país hacia el Océano Pacífico. Creo que he sido el presidente que más he viajado a Nicaragua. Pero ahora les puedo decir por qué. Porque entre otras cosas tenemos el tratado firmado entre Nicaragua y Honduras que nos garantiza 3.168 millas náuticas, cosa que Nicaragua no reconocía antes. Y eso ya es un tema resuelto. Lo hicimos con los líderes militares de Honduras y el equipo de Cancillería, que tenemos gente de primera ahí. Y miren, ya está ese primer gran paso. Pero solo estando, escuchando a los expertos, se da cuenta uno del enorme potencial en recurso marino que eso nos va a traer. El derecho siempre lo teníamos nosotros. El problema era que los vecinos no nos reconocían ese derecho. Y ahora completaremos el famoso canal seco. Y es ir de un océano a otro a través del territorio hondureño. Y lo que estoy viendo ahora también es que vendrán las navieras más importantes del mundo y estaríamos en el mapa de la logística del planeta. ¿Ustedes creen que confiarían en nosotros si no se hubieran hecho bien las cosas? Y al final esto va a traer oportunidades de negocios, de empleo, de vivir mejor para nuestra gente. Estas transformaciones son carta de presentación cuando un banco revisa cómo está el país. ¿Un banco privado o extranjero? O para que una empresa de esa magnitud en el tema de las empresas navieras vengan al país. Y también voy a aprovechar este momento para decirle a los amigos del sur que ya en los próximos días vienen 2 diferentes empresas de Asia, una de México, porque estamos trabajando en desarrollar la industria pesquera en el Océano Pacífico, para que quienes se han dedicado a la industria, a la parte artesanal, o sea, andar con su anzuelito o con su tramayo, esos mismos hondureños que no tienen empleo ahorita puedan ser parte de una industria pesquera de gran magnitud. Todas esas cosas no se darían si no hubiera confianza, y la confianza se gana con estos resultados. Termino con el ejemplo de la policía. La transformación en la parte administrativa de la policía, poca gente la conoce, pero es una transformación impresionante. Y el hecho de haber transformado la policía en general, en su recurso humano, en cómo se administra, significa también que tienen los mecanismos para detectar si uno de sus miembros está fallando
capturarlo y ponerlo a la orden de los tribunales. ¿Ocurría eso antes? No ocurría. Esa capacidad se está viendo hoy a prueba. Pero bueno, todos tenemos nuestras oportunidades de servicio al país, unos desde sociedad civil, otros desde los gobiernos, otros también desde el sector privado, diferentes entidades, pero también en lo individual como ciudadano. Y aquí va mi reflexión final. Estas elecciones son muy importantes para la vida de Honduras. Todas lo han sido. Pero en los actuales momentos, esto es muy importante. Yo creo que el pueblo hondureño tiene que sentarse o acostado ahí para dormir o cuando se levanta, reflexionar, o como decía mi papá, ponerse la mano en la oreja para escuchar más y mejor, porque se le hace más grande la oreja cuando uno se lo pone así. Y eso le permite a uno saber más para discernir. Porque muchas de estas cosas, como dice Miriam, pueden estar en riesgo. Viéndolo positivamente, muchas de estas cosas pueden ser nada más al piso. Tienen que ser más y mejor los que vengan. No se vale hacer lo mismo, o menos. Porque que se puede, se puede. Y eso es lo que hemos demostrado los hondureños todos en estos años. De ahí pues felicitaciones a todos los que han hecho posible este evento. Gracias María Andrea por la exposición. Sé que queda el tiempo corto para decir tantas cosas, y a todos los que han contribuido. A veces hicimos uso inclusive de la policía militar. Recuerdo cuando se fue a meter al IP, tuvo que ir a meter al IP, a la DEI también creo yo, y así en varios lugares, y muchos me calificaron de que estábamos militarizando la seguridad. No, pero es que lo que pasa es que no podíamos depender de la Policía Nacional únicamente. Por eso creamos la Policía Militar, por eso apoyamos a crear la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, por eso creamos la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, el esquema anti-extorsión, apoyamos al Poder Judicial en la jurisdicción anticorrupción, movimos la ley de política limpia, en fin, cuánta cosa. De eso se trataba. Pero hoy estamos mejor que antes y podemos estar mucho mejor el día de mañana si todos hacemos las cosas bien. Así es de que muchas gracias y felicitaciones a todos porque nos han ayudado a hacer posible esto.